Buenas tardes. El día de hoy voy a explicar cuatro funciones que son bastante útiles en Excel, que es la función si, que es una condicional, una función que es si.error, que prácticamente es una condicional, pero es un poco más sencilla. La tercera función que es buscar v, que se utiliza esa función para el cruce de bases de datos. Pero en este video voy a dar una breve introducción de esta función, teniendo en cuenta que en ocasiones manejamos bases de datos que son bastante robustas y bastante delicadas en cuanto a la cantidad de registros, número de variables, tipo de variables, entre otras. Entonces voy a dar una breve introducción de esta función buscar v. Y la cuarta y última función es concatenar. Bueno, vamos a explicar estas cuatro funciones por medio de dos ejemplos que son bastante prácticos. Vamos a mirar el ejemplo número uno. Prácticamente este lo podemos relacionar a un semáforo, en donde tenemos que colocar acá, bueno, aquí lo que podemos, también les quería explicar que aquí en la opción vista, en la pestaña de arriba, vista, uno le puede colocar, quitar las líneas de cuadrícula y se ve un poco más clara la información. Inclusive si uno le quita esta opción de líneas de cuadrícula, también le quita espacio o peso, por así decirlo, al archivo. Entonces así queda más liviano. Entonces este ejemplo lo que quiere decir es que si aquí vamos a colocar un color, puede ser amarillo, aquí como resultado me tiene que salir detenerse. Es prácticamente esto es lo que vamos a formular y esta es nuestra información guía. Entonces, si colocamos el color amarillo, tiene que salir la palabra prevención, qué pena. Si le colocamos rojo, tiene que salir detenerse. Y si le colocamos verde, tiene que salir iniciar marcha. Acá donde está en color gris. Entonces, ¿cómo lo vamos a hacer con la función si, que es una condicional? Lo vamos a desarrollar de esta manera. En este gráfico que vemos acá en la parte de abajo en el centro, los rombos representan puntos de decisión, en donde indica si se coloca el color rojo, entonces se coloca la palabra, el resultado será detenerse. Si no, se va por este camino y aquí va a haber otro punto de decisión, donde dice si el color es amarillo, me coloca prevención, y si no, se va por este tercer camino. En este camino me indica si el color es verde, me indica iniciar marcha, y en tal caso que no, me deje vacío ese resultado. Entonces aquí tenemos la información guía y lo vamos a desarrollar este ejemplo en 3 pasos, donde vamos a hacer el primer punto de decisión, el segundo punto de decisión y el tercer punto de decisión. Acá esta es la celda que deseamos formular. Vamos a iniciar la fórmula. Recordemos que podemos iniciar por un igual o con un más. Funcionan de la misma manera, no hay ningún inconveniente. Entonces le damos igual, la palabra sí, abrimos paréntesis y él me indica que en esta función tiene que haber 3 parámetros, que es una prueba lógica, el valor si es verdadero y un valor si es falso. La prueba lógica me va a decir si esta celda es igual al color rojo, que es el primer paso, recordemos, color rojo, punto y coma. Él dice el valor si es verdadero, entonces va a ser la palabra detenerse, punto y coma. Si el valor es falso, entonces como vamos aquí en esta parte, allá pasamos al segundo punto, al paso número 2, que es un segundo punto de decisión. Si tenemos que hacer un segundo punto de decisión, entonces aquí dentro de esta función podemos colocarle otro sí, abrimos paréntesis y decimos si el color es amarillo, o sea, si este color es igual a amarillo, punto y coma, entonces me dice arrójeme la palabra prevención. Le damos punto y coma, y si el valor es falso, sería un tercer camino. Este camino nos lleva al paso número 3, que nos indica si el color, bueno, en la función tenemos que abrir nuevamente un sí. Este sí se abre cada vez que tenemos que tomar una decisión. Como lo indicaba, en los diagramas de flujo también se puede representar esto como el rombo, por eso lo identifiqué en todos los gráficos.
Entonces, volvemos a la función. La función sí, abrimos paréntesis y decimos si este color es igual a verde, entonces, punto y coma, valor si es verdadero, me tiene que arrojar iniciar marcha. Punto y coma. Si no, entonces ya terminamos acá y me dice que es vacío. Cuando queremos que sea vacío acá, lo podemos dejar en blanco o le podemos colocar doble comilla y doble comilla. Cerramos un paréntesis, se coloca inmediatamente de morado, indicándome cuál paréntesis estoy cerrando, que en este caso vendría siendo este. Si vamos a cerrar un segundo paréntesis, se coloca color rojo, que sería este. Y un tercer paréntesis, que sería color negro, que me estaría cerrando este. Con esto ya terminaríamos toda la fórmula y podemos asegurar que no nos quedó ningún paréntesis abierto. Le damos enter y él va a decir color verde, iniciar marcha. ¿Qué pasa si le colocamos acá amarillo? Me tiene que arrojar prevención, efectivamente. Y con el color rojo, detenerse. Entonces quedó perfecto. Si le vamos a dar el color negro, me lo dejan blanco y listo. Con esto ya terminaríamos el primer caso práctico. Lo importante es que cuando hicimos esta fórmula, aquí nos paramos y le damos F2, él me selecciona todas las celdas que tiene referencia. Entonces eso quiere decir que si el día de mañana queremos cambiar este letrero detenerse por parar, también funciona porque todo está formulado. Miremoslo, color rojo y él me va a arrojar parar. Esa es la ventaja de hacer unas funciones con referencia a otras celdas. Por si el día de mañana queremos cambiarle el texto, pues nos va a quedar mucho más fácil. Entonces lo devolvemos a detenerse como estaba y aquí automáticamente se me cambió el resultado. Listo. Con eso finalizamos el primer ejemplo. Ahora vamos a ir al segundo ejemplo. En este segundo ejemplo tenemos que vamos a tener un punto de partida que es el salario mínimo legal vigente para el año 2021, que se encuentra en 908.526. En este vamos a hacer una tabla de grupos. Esto lo podemos relacionar en las afiliaciones de las EPS. Cuando un salario se encuentra desde 0 pesos hasta 2 salarios mínimos legales vigentes, se encuentra en el grupo o en la categoría. Lo podemos dejar categoría. En la categoría, este mismo valor, este mismo texto se lo vamos a colocar acá y aquí para hacer el ejercicio. Y entonces indicamos, la categoría va de 0 a 2 salarios mínimos legales vigentes, que aquí lo multiplicamos por 2. Para la categoría B le sumamos solo un peso y le decimos que va hasta 4 salarios mínimos legales vigentes. Y en la categoría C no podríamos colocarle un monto porque ese no tiene un límite superior, entonces vamos a hacerlo. Lo que me indica es que podemos hacerlo tenemos dos opciones para hacer ese ejercicio. La idea es que digitando un valor cualquiera, él nos indique en qué categoría está. Para el primer caso lo vamos a hacer con la función sí. En esta función sí vamos a desarrollarlo. Como les había mencionado, en color gris vamos a colocar las celdas que vamos a formular. Entonces en este caso nos paramos acá, abrimos la función igual sí, abrimos paréntesis y él nos dice cuál es la prueba lógica. Entonces vamos a decirle que si este valor es menor o igual a este límite superior, punto y coma, nos diga que es categoría A. En tal caso que no, recordemos que ya tenemos aquí otro segundo punto de decisión. Al tener un segundo punto de decisión tenemos que darle un sí. Abrimos nuevamente, nos dice cuál es la prueba lógica, que si este valor es menor o igual a este valor, punto y coma, colocamos qué valor si es verdadero, seleccionamos la categoría y si no,
Valor si es falso, ya podríamos colocar que sea la categoría C, porque ya no hay más categorías. Con eso cerramos paréntesis, 1 que se coloca en color rojo y 2 color negro. Entonces el color negro siempre es el último paréntesis que debemos cerrar y le damos enter. Entonces él me está indicando que es categoría A. ¿Por qué? Porque no hemos ingresado valor. Si no ingresamos valor es como si fuera 0 pesos. Entonces para este caso vamos a mirar con 1.000.000 de pesos en qué categoría pertenecemos. Con 1.000.000 de pesos pertenecemos a la categoría A, efectivamente, pero ¿qué pasa si no es 1.000.000, si no son 2 millones en mi salario? Entonces la categoría A va a ser B. Si el salario es bastante grande y ya no son 2 millones sino 20 millones, él pasa a la categoría C. Y es así la fórmula en que podemos desarrollar este ejercicio con la condicional sí. Ahora, lo vamos a mirar con la función buscar v. ¿Por qué se va a utilizar esa función buscar v? Porque en ocasiones tenemos muchos grupos. Vamos a abrirlo. Tenemos bastantes grupos, entonces vamos a darle 908.526. 1, 2, 3. Vamos a hacer acá, voy a construir esto, porque es tan útil este buscar v en estos casos. Va a ser este F4, lo vamos a fijar por el del lado, por 2. Con eso vamos a construir ya una tabla un poco más larga. Y se quedó así quieto, es porque no hemos arrastrado este número. Y él ya me indica valores desde y hasta para asignarles un grupo. El grupo se va a asignar dependiendo cuántos salarios mínimos hay aproximadamente. De 0 a 908.526 le vamos a asignar el grupo número 1. De 908.527 a 1.817.052 le asignamos el grupo número 2. Y así llegamos hasta el grupo número 14. Si lo vamos a hacer este mismo ejercicio con condicionales, recuerden que aquí solo hubo 3, pero cuando la lista es bastante larga, es mucho más práctico utilizar un buscar v, en donde simplemente va a ser igual buscar v, abrimos paréntesis, y nos va a decir cuál es el valor buscado. El valor buscado va a ser este, punto y coma, y él dice cuál es la matriz de la tabla. La matriz de la tabla va a ser esta matriz, o sea, seleccionamos toda la tabla, y él va a decir indicador de columnas. El indicador de columnas es que él me está buscando a partir de la primera fila ese valor. Este valor que estamos colocando acá me lo va a buscar desde la primera fila. Como necesitamos traer el grupo, entonces sería 1, 2 y 3. O sea, tiene que desplazarse a la tercera columna para traerme ese valor. Entonces, aquí le vamos a colocar el número 3, indicador de columnas 3. Y punto y coma, y él dice, la coincidencia tiene que ser exacta o aproximada. Voy a explicar los dos. Cuando la coincidencia, en este caso va a ser con coincidencia aproximada. Cerramos paréntesis y enter. Entonces pasa lo mismo que cuando inicié este ejemplo. Como el valor es 0, porque está vacío, entonces me lo asignó al grupo número 1. Pero ¿qué pasa si nos vamos para 10 millones de pesos? Si nos vamos para 10 millones, él me dice que está en el grupo número 12. Efectivamente, está en el grupo número 12. Y todo esto, la clave va a ser esta parte, donde él me dice esta parte, si hay una coincidencia aproximada o una coincidencia exacta. Si es aproximado, él puede buscar un valor similar por encima de este valor. Pero si la coincidencia es exacta, vamos a mirarlo, coincidencia exacta, punto y coma, le vamos a dar doble clic, cerramos paréntesis, él me va a decir no hay. Si no hay, es porque
podemos mirar que ningún rango está contemplado el 10 millones. Si vamos a colocar 908.526, efectivamente 908.526, él me tendría que aparecer 908.527, qué pena. Él tiene que buscar este valor y él me va a decir, bueno, me voy a la tercera columna, 2, 3, me trae el número 2, pero porque es coincidencia exacta. En tal caso, que sea coincidencia aproximada, que es en este, le vamos a dar doble clic y con este ya podemos colocar cualquier valor, 5.630.000, y él me indica que pertenece al grupo número 7. Entonces voy a explicar rápidamente cómo funciona el si.error, que es bastante fácil, y es cuando tenemos, por ejemplo, 1.000.000. Aquí tenemos el 7, vamos a copiar los formatos, control C, y aquí clic derecho, le vamos a dar copiar formato, y vamos a decir que 1.000.000 se divida entre 7. Ahí me arroja un resultado, podemos darle aquí la brocha para copiar también el formato, me va a decir 142.857. Si 1.000.000 está dividido en 7, me va a arrojar este valor, pero si lo dividimos en una palabra, él me va a arrojar un error. Por esa razón es importante colocar un si.error para que no nos arroje este valor. Entonces vamos a hacerla nuevamente, o lo podemos hacer acá abajo. Si colocamos igual si.error, abrimos paréntesis, vamos a decir ¿cuál es el valor? El valor es la operación que estábamos diciendo, que este dividido en este, punto y coma, prácticamente lo que hacemos aquí en valor es colocar la operación que teníamos que hacer. Y aquí es colocar que deseamos que salga como resultado en el caso que haya un error en la operación. Podemos colocar error. Siempre cuando se coloque, podemos colocarlo sin las comillas dobles, no hay ningún problema, error, cerramos paréntesis, qué pena, y ya con las comillas dobles, porque es un texto, y ahí me arroja la palabra error. Si deseamos que salga un número como un 0, también puede salir. Entonces, esa función si.error me va a arrojar un resultado cuando esta operación tiene un error. 1.000.000 dividido en 5, 200.000, no hay ningún problema. Pero si me sale un valor totalmente X, como puede ser un texto, le damos enter y aquí se muestra el error, pero aquí abajo no se va a mostrar el error. Esa es la función o la utilidad de utilizar el si.error. Por último, vamos a ver el concatenar. El concatenar simplemente lo que hace es unir varios valores. Se puede colocar este, punto y coma, se cierra paréntesis, enter, y ahí me arrojó que uniéndolos se conforma el número 12. Pero si no lo queremos así y lo queremos con un guión, porque estamos uniendo dos diferentes números, es el número 1 y el número 2, no el número 12, entonces lo que hacemos es colocar igual concatenar el valor, punto y coma, y siempre cuando vayamos a colocar un texto, entonces dobles comillas, ya vimos que nos arrojaba antes un error porque no las habíamos colocado, entonces doble comilla, guión, cerramos, punto y coma, y ahora vamos a colocar el grupo y listo, cerramos paréntesis y ahí ya me lo da. Podemos hacer un último ejemplo ya para terminar, concatenar, y podemos decir, abrimos comillas, el grupo número espacio, cerramos comillas, punto y coma, número 3. Entonces, si, como les menciono, si va un valor,
normal, se puede colocar así, sin entre comillas, o le podemos colocar hasta el mismo número, 3. Punto y coma. El grupo número 3, vamos a colocarle un texto, va desde 1.817.053 y hasta 2.725.578. Cerramos comillas, cerramos paréntesis. Y él nos va a indicar el grupo 3 va desde 1.817.053 y hasta 2.725.000. Prácticamente podemos jugar con todo esto. Lo único importante es que en ese concatenar coloquemos entre comillas lo que va en texto y lo que no sea texto, sino sea un valor. Podemos colocar 1000, punto y coma, abrimos paréntesis, espacio, es un número par. Y él va a decir 1000 es un número par. Entonces, como les decía, va entre comillas el texto que le queramos colocar, pero ya para todos los valores o celdas lo podemos dejar sin comillas y ahí podemos unir tantas cosas como nosotros queramos en ese concatenar. Entonces, como les indiqué en el principio de este video, si tienen alguna duda me la pueden hacer saber en los comentarios. Si tienen alguna propuesta de un siguiente video también me lo pueden enviar por correo. Si tienen algún ejemplo práctico que desee explicar también me lo envían por correo y yo con gusto lo explico en el siguiente video. No olviden suscribirse a este canal. Esta clase fue un poco densa, pero siempre las condicionales llevan un poco de confusión. Y por último les quería informar que no solo voy a hacer videos de Excel, también vamos a hacer videos de Word en donde vamos a explicar hasta temas académicos como norma Zapa, séptima edición, que es la última. Vamos a explicar también PowerPoint y por último voy a empezar a explicar también desde lo básico y lo medio y después lo avanzado para Power BI Desktop. Que estén muy bien, una feliz tarde, no olviden entonces suscribirse a este canal. Hasta luego.